Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo customizando figuras. Voy a utilizar estas dos figuras para realizar el custom, Broly y Vegeto, o Vegito. Esta ocasión voy a hacer a Bojack, el malo de una de las películas de los 90, en España, Los Guerreros de Plata. En esta colección hay muy pocos villanos, así que poco a poco iré aumentando el número de estos. Estas figuras son copias de la Super Battle Collection de Bandai, unas figuras que ya tienen unos cuantos años. Si no has visto ninguno de mis vídeos, te explico brevemente lo que pretendo hacer con ellas. Algunos coleccionistas de bootlegs se echarán las manos a la cabeza cuando vean este vídeo, pero al final hay que entender que solo quiero ampliar mi propia colección de figuras, con figuras únicas que conserven esa estética, ya que si las modelase yo mismo desde cero, se verían muy distintas. Además, todas las figuras que utilizo son repetidas, o en muy mal estado. Las originales jamás las tocaría. Tengo en cuenta algunas de vuestras peticiones. Poco a poco irán llegando algunos de los personajes. No me quedan demasiadas figuras base, y tengo que pensar bien las posibles opciones. Intentaré conseguir más, porque me gustaría hacer muchos más personajes, como por ejemplo Krillin, Yamcha o Muten Roshi. Incluso personajes del Dragon Ball original. Tengo varios vídeos ya explicando paso a paso cómo realizo los customs, y esta vez dejaré que aprendas mirando, mientras hablo de varios temas diferentes que no había comentado y otros que sí, pero así profundizaré mejor en ellos. También aclararé algunas dudas que he visto en comentarios, y comenzaré por un comentario de un seguidor, y me dijo que había repintado una figura de plástico ya vieja, y que notó que no secaba bien, y estaba como pegajosa, incluso dejándola secar por días. Me comenta que incluso la barnizó y seguía estando igual. Me sentí muy identificado con él, porque a mí me pasó justamente lo mismo hace unos años. Todavía conservo algunas de estas que voy reparando, como por ejemplo este Broly. Por mi experiencia he podido observar que solo pasa con el plástico flexible o blando, o no sé cómo llamarlo, pero con el rígido no suele pasar, por lo menos en mi caso. Aquí en este vídeo muestro lo que hago para que no te vuelva a pasar. Y es que, antes de pintar, hay que limpiarla muy bien y eliminar cualquier residuo. Yo utilizo disolvente. Hay otros productos mejores, pero este es el más barato y funciona muy bien. Introduzco la figura en un recipiente con el disolvente y lo dejo actuar unos segundos. Con un cepillo rasco bien la superficie hasta eliminar cualquier resto de pintura. Hay que tener en cuenta que el disolvente es un producto muy fuerte, además de ser peligroso para la salud. Si dispones de una mascarilla, úsala para respirarlo lo menos posible. También es muy inflamable. No lo utilices en un lugar cerrado ni en lugares con fuego o chispas. Tampoco te olvides demasiado tiempo la figura dentro del recipiente con el disolvente, porque podría deshacer el plástico y estropeártela para siempre. Una vez eliminada la pintura anterior y con la figura bien limpia, lijaré toda la superficie con una lija de grano muy fino. Antes de pintarla tendremos que aplicarle una imprimación. Con estos pasos nos aseguraremos de que no vuelva a pasar lo mismo. No sabría decir el por qué pasa esto, pero es una enorme M. Yo pinté un montón de figuras a la vez y de primera se veían perfectas, pero cuando vi que estaban pegajosas y el polvo se adhería a las figuras, casi me da algo, estaban asquerosas. Estas pinturas son de bastante buena calidad, son las Vallejo, así que sabía que el problema no venía de ahí. El problema venía o bien del plástico o de la pintura anterior, reaccionase con esta o no sé. Total que después de algún tiempo hice algunos remiendos con customs y descubrí que haciendo esto ya no volvían a ponerse pegajosas. Otra pregunta que me suelen hacer bastante es qué material o masa utilizo para los customs. Lo digo en todos los vídeos largos y shorts. Es masilla epoxi de 2 componentes y la compro online. Hay muchas tiendas que la envían a tu casa. Si quieres una masilla que seque rápido, tienes la de reparaciones. Y si lo que quieres es tiempo para poder trabajarla sin prisa, es la de Sculptor. Este material es mi favorito para customizar debido a su resistencia y acabado liso, sin la necesidad de utilizar una lija. También se puede taladrar, tallar, pintar, incluso se puede utilizar bajo el agua, para hacer alguna reparación en alguna tubería, por poner un ejemplo. El precio dependerá de la marca o la tienda en que la compres. La que compro yo ronda desde los 12 a los 14 euros. Los 500 gramos de material. Esto da para muchos customs de este tamaño. Existen otros materiales más económicos y accesibles. Cualquier material que utilices de manera correcta puede servir. Las herramientas que utilizo. Las herramientas son indispensables para hacer una buena escultura.
pero para tener un kit hay que gastarse un buen dinero y la vida no está para gastar el dinero en unas herramientas tan caras y que son tan simples. Así que tú mismo puedes hacer tu propio set de herramientas profesional para escultor, con materiales que seguramente tengas perdidos por algún escondite en tu casa. En las pantallas finales te dejo el vídeo de cómo hacer tú mismo un kit de herramientas para escultor. Son las mismas que utilizo en este vídeo, y funcionan a la perfección. ¿Qué pinturas utilizo para las figuras y qué es la imprimación? ¿Y para qué sirve? Pues la imprimación es la primera capa que se aplica antes de pintar cualquier material. Aunque parezca pintura, no lo es como tal. Es un sellador que te proporciona una superficie en la que la pintura puede adherirse y además esta queda mucho más resistente. Hay varios colores y tipos de imprimación. La tenemos en spray o en bote para aplicar a pincel. También podemos encontrarlo en tonos negros, grises o blancos. Yo el que más utilizo es el de bote a pincel, ya que es más económico y duradero que en spray. Y lo suelo comprar en blanco, de esta manera la pintura que aplico no cambia de tono y los colores quedan más vivos. Las pinturas con las que pinto casi todas mis figuras y customs son acrílicas base al agua. Dependiendo del efecto y la necesidad, uso unas u otras, desde translúcidas, medias y opacas, dependiendo de la técnica a usar. Para este tipo de figuras como las del vídeo, las ideales son las Vallejo, que son especiales para modelismo. Son muy opacas y sus colores son muy ricos e intensos. Estas pican un poco al bolsillo, pero merecen mucho la pena. Las de la marca Pajarita también funcionan bastante bien. Pero si vas a utilizar de las comunes para manualidades, dilúyelas con agua para que no queden pastosas, aunque necesitarás muchas más capas para conseguir un coloreado homogéneo. Un usuario me comentó que si no era más fácil comprar la figura hecha y ya. Pues es que la gracia de esto es que son figuras que no se pueden comprar en ninguna tienda, porque son únicas, hechas con sus hermanas de colección, además de que tendría que volver a los 90 para comprarme una. Como he dicho antes, estos personajes que hago no los hicieron en figura, y yo las hago para mi propia colección. Otro comentario que leí es que podría hacer la figura desde cero sin tener que utilizar estas como base. Bueno, sí y no. Podría sí, quedarían bien, pues creo que no. Aunque hiciese un mejor modelado y representación del personaje, no tendría la misma esencia, el estilo y forma de modelar de los artistas que las hicieron. Y mi intención es que se parezcan lo máximo a estas, y que se puedan ser un número más de la colección. Me gusta aprovechar lo máximo posible de las figuras originales. Bueno, más bien las figuras copia. Aunque luego tenga que modelar algunos detalles, la base de la escultura original sigue ahí, y cualquiera que haya tenido estas figuras puede reconocerlas. Puedo entender que a las nuevas generaciones estas figuras les parezcan horrendas, pero a casi todos los que las disfrutamos de niños nos encantan. Son juguetes hechos para niños, y los niños grandes las coleccionan. Las resinas y las figuras, o más bien esculturas, que se hacen hoy en día son increíblemente detalladas y perfectas para decorar. Uno de los objetivos de este canal es el de aprender a crear reutilizando lo que ya tenemos y que no utilizamos. Disfruto más del camino que del resultado. Hemos salvado a muchas figuras de la basura asegurada y les hemos proporcionado algo llamado dignidad. Estas figuras originalmente están pintadas con colores planos sin sombras ni luces, pero aún así yo le voy a aplicar una iluminación muy sutil con el pincel en seco. Esto realzará la pieza y le dará una mayor sensación de volumen a las formas. Para hacer la mezcla del tono para la iluminación basta con aclarar el color que hemos utilizado como base. En el vídeo se puede ver cómo consigo los diferentes tonos mezclando las pinturas. Si tienes alguna duda sobre lo que muestro o digo, ponlo en los comentarios. Suelo leerlos siempre. Siempre que sea respetuoso y tu pregunta sea crítica y sea constructiva, responderé.
Ahora me gustaría haceros una pregunta a los más expertos en Dragon Ball. Se sabe que muchas de las películas que se hicieron en los 90, la historia que exponían no coincidía con el canon original del manga o del anime. Más sencillo, pasaban cosas que no coincidían por tiempo. Por ejemplo, en la película de fusión, Goku y Vegeta estaban en el otro mundo luchando contra Janemba. Esto no es posible en el canon, porque estos dos nunca coincidieron allí en el otro mundo. Cuando Vegeta murió a manos de Majin Buu, Goku estaba en la Tierra, y cuando Vegeta volvió a la Tierra, Goku seguía allí, incluso había resucitado. Así que es imposible. Al menos en el universo canónico. No solo hay este error, hay muchos otros más. Pues aquí va la pregunta. ¿Podría esta película coexistir con el canon original o no encajaría? Pon tu respuesta en los comentarios y explica el porqué. En el próximo vídeo estaría bien debatir sobre ello. ¿Quieres demostrar que sabes sobre Dragon Ball? ¿O eres un novato de los de Super? Y para ir terminando con el vídeo, aquí tenemos nuestro custom de Bojack. Conserva toda la esencia Super Battle. Me gustaría tener también al Gohan que sale en la película, el que lleva el traje de Goku. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un like, activa la campanita y suscríbete si no lo estás. Un saludo y hasta un próximo vídeo.